La tragedia de Rosewood, una historia de racismo y resiliencia. En la década de 1970, un pequeño pueblo llamado Rosewood, en el estado de Florida, fue testigo de uno de los episodios más trágicos y menos conocidos de la historia estadounidense. La historia real de Rosewood es un recordatorio sombrío de cómo el odio racial puede desencadenar la destrucción de vidas y comunidades enteras. Rosewood era un pequeño asentamiento predominantemente afroamericano. Era una comunidad próspera con iglesias, escuelas y negocios locales. La vida en Rosewood transcurría en relativa paz hasta el 1 de enero de 1923, cuando un evento cambiaría todo. Una mujer blanca llamada Fannie Taylor, que vivía en un pueblo cercano, acusó a un hombre afroamericano de haberla agredido. Aunque nunca se confirmó la identidad del supuesto atacante, la acusación desató una ola de ira y odio racial en los pueblos blancos cercanos. La noticia se extendió rápidamente y, en cuestión de horas, una turba de hombres blancos armados se dirigió a Rosewood en busca del hombre acusado. Lo que siguió fue una semana de violencia indescriptible. La turba, incitada por el racismo y el deseo de venganza, atacó sin piedad a los residentes de Rosewood. Las casas fueron incendiadas, las familias fueron obligadas a huir a los bosques cercanos y muchos fueron asesinados en el proceso. Las fuerzas del orden locales no intervinieron para detener la masacre, e incluso se informó que algunos participaron en los ataques. Los residentes de Rosewood que lograron sobrevivir se escondieron en los pantanos y bosques, soportando condiciones extremas mientras intentaban salvar sus vidas. Algunos fueron rescatados por trenes que los llevaron a lugares seguros, mientras que otros no tuvieron tanta suerte. Al final de la semana, Rosewood fue prácticamente borrado del mapa. Las casas y negocios fueron quemados hasta los cimientos y los supervivientes nunca regresaron al pueblo. Durante décadas, la historia de Rosewood fue silenciada, y los pocos sobrevivientes que quedaron rara vez hablaban de lo ocurrido, temerosos de represalias o de reabrir heridas dolorosas. La tragedia de Rosewood permaneció en la oscuridad hasta que, en la década de 1980, algunos supervivientes y sus descendientes comenzaron a hablar públicamente sobre lo ocurrido. En 1994, el estado de Florida reconoció oficialmente la masacre de Rosewood y aprobó una compensación para los descendientes de las víctimas. Este reconocimiento tardío, aunque significativo, no puede borrar el sufrimiento y la pérdida experimentados por los habitantes de Rosewood. La historia real de Rosewood es un recordatorio brutal de los horrores que el racismo puede infligir y de la importancia de recordar y aprender de estos eventos para evitar que se repitan. Hoy en día, Rosewood sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia y la igualdad racial. Aunque el pueblo en sí ya no existe, su memoria perdura en la historia y en los corazones de aquellos que continúan luchando contra la injusticia. La historia de Rosewood es un testimonio de la resiliencia y el coraje humano frente a la adversidad más extrema. No te olvides de suscribirte al canal.